Imagina a un grupo de mujeres aterrorizadas, esperando lo peor de unos soldados que acaban de llegar. Y sin embargo, lo que ocurrió después cambiaría sus vidas para siempre. Abril de 1945. Baviera, Alemania. El aire olía extraño. No solo a humo o gasolina, no solo a madera quemada de las casas medio derruidas que bordeaban el estrecho camino del pueblo. Era algo diferente, algo más antiguo. El olor del miedo que se había cocido en la tierra misma. La 12ª División acorazada estadounidense, conocida como los Gatos del Infierno, había llegado a este pequeño pueblo bávaro 3 horas antes del amanecer. Las cadenas de sus tanques, es decir, sus enormes vehículos blindados de combate, dejaron cicatrices profundas en el barro del camino. El sargento Bill Rohr, un militar de rango medio encargado de liderar pequeños grupos de soldados, estaba de pie junto a su jeep, un vehículo militar ligero, observando el sol trepar sobre la colina, pintando las ruinas en tonos de óxido y ceniza. Tenía 28 años, había sido mecánico en Kansas City antes de que el ejército le diera un rifle y le dijera que fuera a arreglar el mundo. Había visto morir a hombres. Había visto ciudades arder. Había visto cosas de las que nunca volvería a hablar. Pero aún no había visto esto. Detrás de una tosca valla de alambre de púas y estacas de madera, 23 mujeres jóvenes se amontonaban bajo una desteñida bandera de la Cruz Roja. Sus ropas eran una mezcla de piezas desparejadas, chaquetas militares rasgadas sobre vestidos civiles, botas 3 tallas más grandes, pañuelos envueltos alrededor de sus cabezas como una armadura improvisada contra el frío. Sus ojos contaban la verdadera historia, vacíos, hundidos, el tipo de ojos que habían dejado de esperar misericordia. Los rumores se habían extendido rápido entre los soldados estadounidenses, más rápido que las órdenes, más rápido que el sentido común. Son chicas de confort, susurró alguien cerca de la tienda de comidas. Capturadas con las SS, las terribles tropas de élite nazis, dijo otro. Alemanas, murmuró un soldado raso escupiendo en la tierra. Rohr no reaccionó. Había aprendido hacía tiempo que la guerra convertía a los hombres en narradores de historias. Y a los narradores raramente les importaba la verdad. Si estás viendo esto y crees que el coraje todavía importa, que los momentos más silenciosos de la historia merecen ser escuchados, suscríbete ahora mismo. Luego deja un comentario y dime desde dónde estás viendo. ¿Estás en Texas, Londres, Manila? Leo cada uno de ellos. Honremos juntos estas historias no contadas. El oficial al mando, el capitán Reynolds, un oficial de mayor rango que Rohr, lo llamó. Su rostro estaba tenso, cansado, el tipo de cansancio que venía de tomar decisiones para las que ningún libro de texto lo había preparado. Rohr, estás de guardia. Esas mujeres no sabemos qué son todavía. Prisioneras, víctimas, colaboradoras. Diablos, tal vez las 3 cosas. Solo manténlas contenidas hasta que lo averigüemos. Rohr asintió. Sí, señor. Y Rohr. Reynolds hizo una pausa, su mano descansando sobre el capó del jeep. Mantén todo limpio, sin incidentes. Somos libertadores, no conquistadores. Recuérdalo. Entendido, señor. Pero mientras Rohr caminaba hacia la valla de alambre de púas, se preguntaba si las mujeres dentro de esa tienda conocían la diferencia. El intérprete era el cabo Jack Hines, un soldado de rango bajo encargado de traducir. Tenía 22 años, había nacido de padres inmigrantes alemanes en Ohio. Hablaba el idioma como un nativo, pero su acento se había desvanecido años atrás, borrado por los patios escolares estadounidenses y los partidos de béisbol. Jack estaba junto a Rohr cuando se acercaron a la tienda. El viento tiraba de la lona, haciéndola chasquear como una vela rota. ¿Estás listo para esto?, preguntó Rohr. Jack tragó saliva con dificultad. He traducido interrogatorios, órdenes de suministros, documentos de rendición, pero esto ni siquiera sé cómo llamarlas. Personas, dijo Rohr en voz baja. Empieza por ahí. Entraron. El silencio fue inmediato, opresivo. 23 pares de ojos se fijaron en ellos. Algunas de las mujeres estaban sentadas en cajas de madera, otras de pie,
presionadas contra la pared del fondo, brazos cruzados sobre sus pechos. Unas pocas lloraban en silencio, sus rostros manchados de suciedad y lágrimas. Y entonces una mujer dio un paso adelante. Pelo rubio, pómulos marcados, ojos que ardían con algo entre desafío y terror. Su voz se quebró cuando gritó en inglés roto: «¡No nos quitaremos la ropa!». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una granada con el seguro quitado. Roar se quedó helado. La boca de Jack se abrió, pero no salió ningún sonido. Las otras mujeres comenzaron a murmurar, agarrándose unas a otras. Una se desplomó de rodillas, sollozando. Roar levantó las manos lentamente, con las palmas hacia afuera. «Nadie os está pidiendo que lo hagáis». Pero la mujer rubia, su nombre era Greta, lo supo después, no le creyó. ¿Por qué habría de hacerlo? Hombres con uniformes le habían estado pidiendo cosas indecibles durante meses. ¿Por qué estos hombres serían diferentes? Retrocedió, temblando, sus puños apretados tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. «¡No lo haremos!», gritó de nuevo. «¡No podéis obligarnos!». La mandíbula de Roar se tensó, se volvió hacia los guardias que estaban detrás de él. «Todos fuera, ahora». «Sargento, se supone que debemos...». «Fuera». Los guardias dudaron, luego salieron de la tienda uno por uno. Solo Jack permaneció. Roar acercó una caja y se sentó lentamente, deliberadamente haciéndose más pequeño, menos amenazante. Hizo un gesto para que Jack se arrodillara a su lado. «Dile», dijo Roar suavemente, «que nadie aquí va a hacerle daño. Dile que no somos las SS. Dile que ahora está a salvo». Jack tradujo, su voz temblando. Greta los miró fijamente. Su respiración venía en jadeos agudos e irregulares. Luego, lentamente, se hundió en una caja frente a ellos. «Mentís», susurró en alemán. Jack negó con la cabeza. «No, está diciendo la verdad. Los hombres siempre mienten». Durante un largo momento, nadie habló. El viento sacudió los postes de la tienda. En algún lugar afuera, el motor de un camión cobró vida. Entonces Greta comenzó a hablar. Su historia llegó en fragmentos, frases rotas, largas pausas donde las palabras fallaban y solo las lágrimas llenaban el silencio. Ella y las otras habían sido tomadas 6 meses antes. Algunas de sus hogares, algunas de hospitales donde trabajaban como enfermeras, algunas de las calles. Las SS lo habían llamado servicio voluntario, pero no había voluntarias, solo órdenes, solo amenazas. Fueron movidas de campamento en campamento, siguiendo a los oficiales alemanes en retirada. Entreteniéndolos, dijeron los oficiales, manteniendo alta la moral. Pero cuando los aliados, es decir, las fuerzas estadounidenses, británicas y otras que luchaban contra Alemania, se acercaron, los mismos oficiales que las habían llamado ángeles del consuelo comenzaron a llamarlas traidoras, colaboradoras. Y cuando los estadounidenses llegaron, las SS las abandonaron, las dejaron atrás como equipo roto. Nos dijeron, dijo Greta, su voz apenas un susurro, que los estadounidenses harían cosas peores, que nos usarían y luego nos dispararían. Roar sintió algo frío asentarse en su pecho. No era ira, no era lástima, era algo más pesado, responsabilidad. Se levantó lentamente. Jack lo siguió. «Dile», dijo Roar, «que voy a conseguirles comida, mantas y un médico. Y dile que nadie va a ponerles una mano encima sin su permiso». Jack tradujo. Los ojos de Greta se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. «¿Por qué?», preguntó en inglés. «¿Por qué ayudáis?». Roar la miró durante un largo momento. Luego dijo lo único que se sentía verdadero. «Porque es lo correcto. Pero aquí está lo que nadie vio venir. Ni siquiera el propio sargento Roar. Porque la verdad sobre quiénes eran realmente estas mujeres todavía estaba enterrada en una pila de documentos en una oficina de las SS a 3 kilómetros de distancia. Y cuando esos papeles fueran finalmente encontrados, todo cambiaría». Esa tarde, Roar volvió a la tienda. Esta vez trajo 2 médicos militares. El soldado Monroe, un muchacho campesino de voz suave de Georgia,
y el cabo Davis, un ex veterinario que había aprendido medicina de campo por las malas. Las mujeres se encogieron cuando los hombres entraron. Greta se levantó inmediatamente, posicionándose entre los médicos y las demás. Su lenguaje corporal gritaba una palabra: no. «Diles», dijo Roar a Jack, «que los médicos necesitan revisar si hay lesiones, enfermedades, desnutrición». Pero hizo una pausa, mirando directamente a Greta. «Permanecerán completamente vestidas. Trabajaremos alrededor de eso». Jack tradujo. La tienda se quedó en silencio. Uno de los médicos, Monroe, parecía confundido. «Sargento, ¿cómo se supone que revisemos?» «Lo resolveréis», dijo Roar fríamente. «Tratadlas como seres humanos primero, pacientes segundo». Davis asintió lentamente. «Entendido, señor». Durante la siguiente hora, los médicos se movieron por la tienda con movimientos cuidadosos y deliberados. Revisaron pulsos a través de las mangas, envolvieron vendajes sobre tela rasgada, ofrecieron aspirinas y agua limpia. No exigieron. Preguntaron: «¿Puedo revisar tu brazo? ¿Puedes levantar tu manga solo un poco? ¿Esto duele?». Al principio, las mujeres estaban rígidas, silenciosas, esperando el momento en que la amabilidad se agrietara y revelara la crueldad debajo, pero nunca llegó. Monroe se arrodilló junto a una mujer joven, apenas de 18 años, que tenía un corte profundo en la espinilla. Lo limpió suavemente, sus manos firmes, su voz calmada. «Vas a estar bien», dijo, aunque ella no entendía inglés. «Ahora estás a salvo». Cuando los médicos finalmente se fueron, no se llevaron nada, ni dignidad, ni esperanza, ni confianza. Dejaron algo en su lugar. Mantas, café y tazas de hojalata, una pequeña pila de raciones del mar, y escondidas, en una esquina, 3 barras de chocolate. Una de las mujeres más jóvenes recogió una barra de chocolate como si fuera un artefacto religioso. Rompió un pedazo, lo probó y comenzó a llorar. Greta se sentó en su caja, mirando los objetos como si pudieran desvanecerse en cualquier momento. Jack estaba cerca de la entrada, observándola. «¿Todavía crees que mentimos?». Greta no respondió, pero sus manos dejaron de temblar. Esa noche, Roar no pudo dormir. Se sentó afuera de su tienda, fumando un cigarrillo que realmente no quería, mirando las estrellas que habían observado esta guerra desde una distancia segura. El capitán Reynolds lo encontró allí. «¿Cómo fue?», preguntó el capitán, encendiendo su propio cigarrillo. «Están aterrorizadas», dijo Roar. «No de nosotros, exactamente, de lo que piensan que vamos a hacer». Reynolds exhaló humo en el aire frío. «¿Dijeron qué les pasó? ¿Suficiente?». Roar sacudió la ceniza en la tierra. «Suficiente para saber que son víctimas, no colaboradoras». Reynolds estuvo callado por un momento. Luego dijo: «El cuartel general quiere un informe completo para mañana. Nombres, antecedentes, identidades verificadas. Están preocupados por espías». ¿Espías? La voz de Roar se volvió cortante. «Señor, esas mujeres apenas se mantienen unidas. No son agentes enemigas, son...». «Lo sé», Reynolds lo interrumpió. «Pero hasta que podamos probarlo, están clasificadas como prisioneras de guerra. Eso significa que permanecen bajo custodia». Roar aplastó su cigarrillo bajo su bota. «¿Durante cuánto tiempo?». Reynolds apartó la mirada. «El tiempo que sea necesario». A la mañana siguiente, Roar tomó una decisión que no tenía nada que ver con órdenes. Encontró un taller bombardeado en el borde del pueblo. El techo estaba medio colapsado, las paredes chamuscadas de negro, pero en la esquina cubierta de polvo y escombros había una máquina de coser. Era una vieja Singer Injo pesado, del tipo que podía sobrevivir a una guerra. Roar la subió a la parte trasera de un jeep y la condujo hasta la tienda. Cuando la llevó adentro, las mujeres miraron como si hubiera traído un pedazo de la luna. «Funciona», dijo Roar a través de Jack. «Lo comprobé. Si queréis remendar vuestra ropa o hacer nueva, podéis hacerlo». Greta se levantó lentamente. Caminó hacia la máquina, pasando sus dedos por el marco de metal, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué?», dijo Roar. «Merecéis sentiros como personas de nuevo». Durante los siguientes 3 días, algo extraordinario sucedió. Las mujeres comenzaron a coser, no solo para ellas mismas. Remendaron uniformes estadounidenses rasgados, cosieron parches en chaquetas. Tomaron seda sobrante de paracaídas, de color crema, fuerte, hermosa, y la convirtieron en vestidos. Greta trabajó las horas más largas. Sus manos se movían con precisión, memoria muscular de una vida antes de la guerra, antes de los campamentos,
Antes del miedo, se hizo un vestido blanco, simple, limpio, del tipo que una mujer podría usar para ir a la iglesia un domingo por la mañana. Cuando terminó, lo levantó a la luz. La tela brillaba. Jack estaba allí trayendo más hilo. Vio el vestido y sonrió. «Es hermoso». Greta Lu miró su voz firme por primera vez desde que se conocieron. «Si llevo esto cuando salga de aquí, significará que estoy limpia de nuevo». Jack no supo qué decir a eso, así que solo asintió. Pero la tormenta ya se estaba formando. 2 días después, llegó un convoy del cuartel general. Policías militares con uniformes planchados que nunca habían dormido en una trinchera, ni cavado una tumba con sus propias manos. Y con ellos vino un coronel visitante, el coronel Whittaker, un oficial de muy alto rango, delgado, de ojos agudos, el tipo de hombre que veía el mundo en categorías claras: aliado, enemigo, amenaza. Exigió inspeccionar a las prisioneras. Roar estaba de pie afuera de la tienda mientras Whittaker entraba, Jack traduciendo a su lado. Las mujeres se congelaron. Whittaker las miró con la expresión de un hombre examinando ganado. «Estas son las chicas de confort». «Son víctimas, señor», dijo Roar cuidadosamente. Whittaker no lo miró. «Hasta que verifiquemos sus identidades, son personal enemigo». «Entendido, señor», con respeto. «¿Entendido, sargento?» La mandíbula de Roar se apretó. «Ansí, señor». Whittaker se volvió hacia los policías militares. «Preparadlas para el traslado. Serán movidas a una instalación de detención hasta...». «No». El grito vino de Greta. Estaba de pie en el centro de la tienda, su vestido blanco apretado en sus manos, sus ojos ardiendo. «No más campamentos», dijo en inglés, «roto no más jaulas». Whittaker levantó una ceja. «Sargento, controle a sus prisioneras». Pero Roar no se movió porque en ese momento se dio cuenta de algo que cambiaría el curso de las siguientes 72 horas. No iba a dejar que se llevaran a estas mujeres. No a otro campamento, no a otra jaula, no a desaparecer en la niebla burocrática de la Europa de posguerra, donde la gente se desvanecía y nunca más se sabía de ella. Jack lo vio en su rostro. «Sargento, ¿qué estás pensando?». La voz de Roar era tranquila, firme, peligrosa. «Estoy pensando», dijo, «que algunas órdenes no están hechas para ser seguidas». Y fue entonces cuando todo cambió. Porque a 3 kilómetros de distancia, en una oficina abandonada de las SS, un oficial de inteligencia estadounidense estaba a punto de abrir un archivador. Y dentro de ese archivador había documentos que destrozarían cada suposición que alguien había hecho sobre estas 23 mujeres. La verdad estaba a punto de explotar, y el sargento Bill Roar estaba a punto de tomar la decisión más peligrosa de su vida. El oficial de inteligencia se llamaba Teniente Morris Kaufman. Nacido en Brooklyn, judío, 24 años, con gafas de montura de alambre y dedos manchados de tinta por catalogar documentos enemigos durante 6 meses seguidos. Había visto registros nazis antes, listas de deportación, órdenes de ejecución, la aritmética fría del genocidio, escrita en pulcras páginas mecanografiadas en alemán. Pero los archivos que encontró en la oficina abandonada de las SS, a 3 kilómetros del pueblo, hicieron temblar sus manos. Abrió el archivador a las 8 de la mañana del 22 de abril. A las 8:15 estaba corriendo para encontrar al capitán Reynolds. De vuelta en el pueblo, Roar estaba sentado en la tienda de comidas con Jack, bebiendo café que sabía a tierra quemada. Se había ordenado a los policías militares esperar 24 horas antes del traslado. Algo sobre retrasos en el papeleo. La burocracia moviéndose a la velocidad de ejércitos exhaustos. Pero Roar sabía que era tiempo prestado. «¿Realmente vas a hacer esto?», preguntó Jack en voz baja. «¿Hacer qué? No te hagas el tonto, sargento. He visto esa mirada antes. ¿Estás planeando algo?». Roar no respondió. Solo miró dentro de su taza de café como si contuviera respuestas. La verdad era que no tenía un plan, todavía no, solo tenía una certeza, un conocimiento profundo de que si esas mujeres subían a los camiones mañana por la mañana, nunca se perdonaría a sí mismo. «Jack», dijo finalmente, «¿alguna vez hiciste algo que sabías que estaba mal según el manual, pero correcto por todo lo demás?». Jack se recostó. «Toda mi familia es alemana, sargento. Pasé 2 años recibiendo escupitajos en la escuela antes de Pearl Harbor, el ataque japonés que metió a Estados Unidos en la guerra. Luego me puse este uniforme, y de repente soy el alemán bueno.
El útil. Hizo una pausa. Sí, sé lo que es cuando el manual ya no tiene sentido. Rohr asintió lentamente. Entonces la lona de la tienda se abrió de golpe. El teniente Kaufman estaba allí, respirando con dificultad, sosteniendo una carpeta llena de papeles. El capitán Reynolds estaba justo detrás de él, su rostro pálido. «Rohr», dijo Reynolds, «necesitamos hablar, ahora». Extendieron los documentos sobre una mesa de madera en la tienda de mando. Las manos de Kaufman temblaban mientras traducía, su voz baja y urgente. «Estas no son chicas de confort alemanas», dijo. «Al menos la mitad de ellas no lo son». Rohr se inclinó hacia adelante. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que fueron tomadas, secuestradas. Las SS llevaban registros detallados porque eran paranoicos sobre infiltración partidaria». Kaufman sacó una página cubierta de sellos y firmas. «Mira, Greta Wolf, 26 años, nacional polaca, enfermera, arrestada en Varsovia, la capital de Polonia, después de tratar a combatientes de la resistencia, es decir, personas que luchaban contra los nazis en secreto. Sentenciada a trabajo de reeducación. Ese es el código de las SS para esclavitud». Reynolds terminó en voz baja. Kaufman asintió. Pasó más páginas. Elise Maro, francesa, tomada de Lyon después de que su hermano fuera capturado contrabandeando pilotos aliados. Marie Kowalski, checa. Toda su familia fue ejecutada. Ella fue perdonada porque un oficial quería... No pudo terminar la frase. La tienda quedó en silencio. Rohr sintió algo frío y afilado asentarse en su pecho. No era sorpresa. Era confirmación. «¿Cuántas?», preguntó. Al menos 13 de las 23. Kaufman empujó sus gafas hacia arriba. «Las otras son alemanas, pero sus historias no son mucho mejores. Reclutamiento forzado, amenazas contra sus familias. Una era una estudiante universitaria que se negó a unirse a la Liga de Muchachas Alemanas, la organización juvenil nazi. Otra era una cantante de cabaret que insultó a Goebbels, un importante líder de propaganda nazi, en un espectáculo. Reynolds se sentó pesadamente en una caja. «Entonces, no son combatientes enemigas. No son ni siquiera colaboradoras», dijo Kaufman. «Son víctimas, prisioneras. Las SS las clasificaron como activos de entretenimiento. Las movieron de base en base como muebles». La mandíbula de Rohr se apretó tanto que pensó que sus dientes podrían romperse. «¿El cuartel general lo sabe?», preguntó. Reynolds negó con la cabeza. «Kaufman acaba de traerme esto. Estoy enviando el informe ahora mismo por la cadena de mando. Esto lo cambia todo. Estas mujeres son personas desplazadas, víctimas de crímenes de guerra. Deberían ser...». La lona de la tienda se abrió de nuevo. El coronel Whittaker entró. La temperatura en la habitación cayó 10 grados. «Caballeros», dijo Whittaker fríamente, «me han informado de que ha habido un desarrollo con respecto a las prisioneras». Reynolds se levantó rápidamente. «Señor, acabamos de descubrir...». «He leído el resumen preliminar», Whittaker lo interrumpió, «y ordeno una revisión de seguridad inmediata. Hasta que podamos verificar cada identidad, confirmar que no son agentes durmientes o infiltradas, permanecen bajo custodia». «Señor», dijo Rohr, su voz tensa, «con respeto, estas mujeres no son espías. Son víctimas». Whittaker se volvió hacia él lentamente. «Sargento, ¿es usted un oficial de inteligencia?». «No, señor». «¿Está entrenado en protocolos de contrainteligencia?». «No, señor». «Entonces, le sugiero que deje el análisis a aquellos que lo están». La voz de Whittaker era hielo. «El traslado procede según lo programado. Mañana a las 6 de la mañana. Serán movidas a un campamento de personas desplazadas en Múnich, una gran ciudad alemana, para interrogatorio completo y verificación». Los puños de Rohr se apretaron. «¿Cuánto tiempo llevará eso?». «Semanas, meses. Estas cosas requieren minuciosidad». «¿Meses?». La voz de Kaufman se quebró. «Señor, algunas de estas mujeres han sido prisioneras durante más de un año». «Han sido...». «Es suficiente, teniente». Los ojos de Whittaker eran planos, duros.
La guerra es fea. La verificación es necesaria. No arriesgaré vidas estadounidenses porque nos pusimos sentimentales con unas pocas... Dígalo, Rohr interrumpió. Todos se volvieron para mirarlo. Diga lo que estaba a punto de decir, señor. Rohr continuó, su voz baja y peligrosa. Termine esa frase. Whitaker lo miró fijamente. Está despedido, sargento. Dígalo. Dije que está despedido. Rohr mantuvo su posición durante 5 largos segundos. Luego saludó bruscamente, se dio la vuelta y salió. Pero todos en esa tienda sabían lo que acababa de suceder. Se había trazado una línea, y el sargento Bill Rohr acababa de decidir de qué lado estaba. Sí, esa noche, Rohr encontró a Jack cerca de la tienda de las mujeres. La lluvia caía con fuerza ahora, láminas de agua que convertían los caminos de tierra en ríos de barro. «Necesito tu ayuda», dijo Rohr en voz baja. Jack lo miró. «Esto es sobre mañana, ¿verdad?» «Sí. Vas a ser sometido a consejo de guerra, es decir, un juicio militar, probablemente». Jack estuvo callado durante un largo momento. Luego dijo, «¿Qué necesitas?» Dentro de la tienda, Greta estaba sentada en su caja, sosteniendo el vestido blanco. Había escuchado las voces elevadas antes, visto al coronel irse, sentido la tensión en el aire como una tormenta que se aproximaba. Una de las mujeres más jóvenes, Marie, la chica checa, susurró en alemán, «Nos van a mover de nuevo, ¿verdad?» Greta no respondió. Solo dobló el vestido blanco cuidadosamente y lo colocó en una pequeña bolsa de lona que alguien le había dado. Afuera, el trueno rodó por las colinas bávaras, y en la tienda de comidas, el sargento, Bill Rohr, estaba sentado frente al cabo Jack Hines, trazando en voz baja un plan que salvaría 23 vidas o destruiría la suya propia. «Tenemos 12 horas», dijo Rohr. «Esto es lo que vamos a hacer». Pero lo que Rohr no sabía, lo que nadie en ese pueblo sabía todavía, era que 2 cosas estaban a punto de suceder simultáneamente. Primero, llegaría un mensaje de radio del cuartel general que cambiaría toda la situación. Y segundo, Greta y las otras mujeres estaban haciendo su propio plan, porque las víctimas de guerra aprenden una lección más rápido que cualquier otra. Si quieres sobrevivir, no puedes esperar a que alguien más te salve. Te salvas a ti misma. El reloj avanzaba. El amanecer estaba a 6 horas de distancia, y la elección entre deber y conciencia estaba a punto de colisionar con una fuerza que resonaría a través de la historia. 2 de la mañana, 23 de abril de 1945. La lluvia había parado, pero el suelo todavía estaba blando, fangoso, el tipo de barro que se tragaba las huellas. Rohr estaba de pie en las sombras cerca del parque de motores, observando 2 camiones de suministros que funcionaban en ralentí, silenciosamente en la oscuridad. Jack ya estaba detrás del volante del primer camión. El soldado Monroe estaba sentado en el asiento del pasajero del segundo, su rostro pálido pero decidido. «No tienes que hacer esto», Rohr les había dicho 1 hora antes. Monroe solo negó con la cabeza. «Mi hermana es enfermera en Inglaterra, sargento. Si esto le pasara a ella, querría que alguien hiciera lo correcto». Jack no dijo nada. Solo asintió. Ahora, en la fría oscuridad antes del amanecer, Rohr miró su reloj. Los guardias cambiarían de turno en 12 minutos. Se movió rápidamente hacia la tienda de las mujeres, sus botas haciendo suaves sonidos de chapoteo en el barro. Pero cuando retiró la lona de la tienda, se quedó helado. La tienda estaba vacía. No solo vacía, despojada. Las mantas se habían ido. La máquina de coser se había ido. Las cajas que habían usado como sillas, desaparecidas, y en el centro de la tienda, escrito en ceniza sobre la tierra, había una sola palabra en inglés: «Gracias». El corazón de Rohr martilleaba en su pecho. Jack apareció a su lado, respirando con dificultad. «Sargento, la valla, la sección trasera, ha sido cortada». Corrieron. Efectivamente, el alambre de púas en la parte trasera del recinto había sido cuidadosamente cortado, no rasgado ni roto, sino metódicamente cortado con cortaalambres que habían estado en el cobertizo de mantenimiento. El mismo cobertizo que Rohr
Había visitado ayer para conseguir herramientas para la máquina de coser. «Las cogieron», susurró Jack. «Los cortaalambres. Mientras estábamos planeando salvarlas, ellas estaban planeando salvarse a sí mismas». Roar miró fijamente el hueco en la valla. Entonces, a pesar de todo, sintió algo inesperado. Orgullo. «Inteligente», murmuró. «Muy inteligente». «¿Qué hacemos?», preguntó Jack. Roar miró la valla cortada, luego los camiones funcionando inútilmente en el parque de motores, luego su reloj. 4 minutos hasta que el turno de guardia cambiara. Tomó su decisión. «Hacemos exactamente lo que planeamos», dijo Roar. «Tomamos esos camiones. Conducimos hacia el camino del bosque. Y si alguien pregunta», miró a los ojos de Jack, «estábamos siguiendo órdenes para buscar a las prisioneras escapadas». Jack entendió inmediatamente. «Les damos ventaja». «Exactamente. Y si no las encontramos», Roar sonrió sombríamente. «Entonces, supongo que escaparon». A las 3 de la mañana, 2 camiones de suministros del ejército estadounidense salieron del pueblo y condujeron hacia el norte por un camino forestal fangoso. Condujeron lentamente, se detuvieron con frecuencia. Buscaron en claros vacíos y graneros abandonados. No encontraron nada. A las 6 de la mañana, exactamente cuando el traslado estaba programado para comenzar, regresaron al pueblo e informaron que las prisioneras habían desaparecido en algún momento durante la noche. Una búsqueda exhaustiva no había dado resultados. El coronel Whitaker estaba furioso. «¿Cómo desaparece un grupo entero de mujeres de un recinto vigilado?», gritó. El capitán Reynolds se mantuvo firme. «Los guardias estaban siguiendo sus rutas de patrulla, señor. Las prisioneras debieron planear esto cuidadosamente. Usar la tormenta como cobertura. Quiero que cada hombre sea interrogado». «Sí, señor». Pero los interrogatorios no llevaron a ninguna parte. Los guardias no habían visto nada. El turno de noche no reportó ninguna actividad inusual. La valla había sido cortada en silencio, profesionalmente. El teniente Kaufman, todavía agarrando su carpeta de documentos, habló cuidadosamente. «Señor, dado que estas mujeres ahora están clasificadas como personas desplazadas y víctimas de crímenes de guerra, quizás sean prisioneras escapadas», Whitaker interrumpió bruscamente. «Con respeto, señor». Reynolds interrumpió. «Ya no lo son. Esos documentos lo prueban. A partir de ayer, fueron oficialmente reclasificadas, lo que significa que no son combatientes enemigas. Son refugiadas». El rostro de Whitaker se puso rojo. «Entonces, ¿por qué no las procesaste adecuadamente?» «Porque», dijo Reynolds en voz baja, «usted ordenó que fueran retenidas pendientes de verificación». El silencio era cortante como un cuchillo. Whitaker miró a Reynolds, luego a Kaufman, luego a Roar, que estaba firme en la esquina, su rostro completamente neutral. Finalmente, el coronel habló entre dientes apretados. «Presente un informe. Notifique a la Cruz Roja. Si estas mujeres aparecen en un campamento de personas desplazadas, lo resolveremos entonces». «Sí, señor», dijo Reynolds. Whitaker se fue sin decir otra palabra. 3 semanas después, la guerra terminó. Alemania se rindió. Los campamentos fueron liberados. El mundo comenzó el largo y doloroso proceso de contar a los muertos y encontrar a los vivos. Roar regresó a Kansas City en octubre de 1945. Abrió un pequeño taller de autos en el lado este, arreglaba coches, se ocupaba de sus propios asuntos, nunca habló sobre la guerra. Pero cada año, el 18 de abril, el día en que entró por primera vez en esa tienda y escuchó a una mujer aterrorizada gritar, «¡No nos quitaremos la ropa!», cerraba el taller temprano. Conducía hasta un lago tranquilo al norte de la ciudad. Se sentaba en la orilla y sostenía un pequeño pedazo de tela que guardaba en su bolsillo. Tela blanca, seda de paracaídas. La había encontrado enganchada en la valla de alambre de púas la mañana después de que las mujeres desaparecieran. Un pequeño pedazo rasgado del vestido blanco de Greta. Nunca le dijo a nadie lo que significaba, pero lo guardó durante 50 años. En 1995, un historiador que investigaba campamentos de personas desplazadas después de la Segunda Guerra Mundial
encontró una curiosa nota de la Cruz Roja en los archivos de Salzburgo, una ciudad austriaca. Estaba fechada en mayo de 1945, clavada a una caja de comida entregada a un convoy de refugiados que se dirigía a Suiza. La nota decía: «Para los soldados que nos vieron como humanas, gracias. Somos libres gracias a vosotros». G. No había registro de quién era G. Ninguna documentación oficial de 23 mujeres que coincidieran con la descripción. Algunos historiadores especularon que se mezclaron con el caos de la Europa de posguerra. Otros pensaron que habían sido ayudadas por combatientes de la resistencia local que aún operaban en la región. La verdad se desvaneció en la misma niebla que se tragó a medio continente en 1945. Pero la historia permaneció. Una historia de miedo convertido en confianza. De víctimas que se convirtieron en supervivientes. De un solo soldado que eligió la humanidad sobre las órdenes. Y de mujeres que, cuando se les dio una aguja e hilo y un momento de dignidad, encontraron la fuerza para reclamar su propia libertad. La guerra había intentado borrarlas, pero ellas se negaron a ser borradas. Así que aquí está lo que quiero que pienses esta noche. Recordamos a los generales, las batallas, los grandes momentos. Pero ¿qué hay de los silenciosos? El sargento que llevó una máquina de coser a una tienda llena de mujeres aterrorizadas. El intérprete que arriesgó todo para hacer lo correcto. Las mujeres que se negaron a esperar el rescate y se salvaron a sí mismas. Esas historias también importan. Si esta historia te conmovió, si te recordó que el coraje no siempre lleva una medalla, que los momentos más grandes de la historia a veces son susurros en lugar de gritos, entonces hazme un favor, no olvides suscribirte al canal. Porque cada semana estamos trayendo las historias que los libros de texto olvidaron, los momentos que cambiaron vidas, aunque no cambiaran mapas. Y deja un comentario abajo. Dime desde dónde estás viendo. Nueva York, Sydney, Lagos, Varsovia. Leo cada comentario y quiero saber, ¿crees que el sargento Rohr las ayudó a escapar o esas mujeres se salvaron a sí mismas? Hablemos de ello. Porque eso es lo que se supone que es la historia, una conversación, no una conferencia. Gracias por ver. Gracias por preocuparte por estas historias no contadas. Y recuerda, el mundo necesita personas que elijan la compasión cuando la crueldad es más fácil. Personas como el sargento Bill Rohr. Personas como Greta y esas 23 mujeres que se negaron a rendirse. Tal vez personas como tú. Porque al final, en medio del horror de la guerra, surgió algo hermoso. La prueba de que incluso enemigos pueden reconocer la humanidad del otro, de que el respeto y la valentía trascienden los uniformes y las banderas. Esas mujeres y ese sargento nunca olvidaron que, más allá del conflicto, todos éramos personas buscando volver a casa. Y quizás esa sea la lección más poderosa que la guerra nos dejó. No el odio, sino la capacidad de elegir la bondad cuando todo a nuestro alrededor gritaba venganza. Nos vemos en el próximo vídeo, pero antes, ¿qué crees que encontró Rohr en ese lago 50 años después? ¿Algo que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre Greta?